En esta lección vamos a aprender acerca de los accessors, es decir, nosotros ya vamos a tener atributos que son totalmente privados y necesitamos una forma para poder colocarles información o leer la información que tienen. Para eso vamos a hacer uso de las funciones de interfase que también se conocen como accessors. Conoceremos qué es un getter, un setter y también qué es un mutator. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a ver muchos temas. Vamos a hablar acerca de las funciones de interfase, de los accessors, de los mutators, de los getters, de los setters. Tenemos muchos temas que cubrir. Y todo esto está relacionado entre sí. Bueno, he creado aquí un pequeño programa y quiero que veamos algunas cosas primero antes de entrar en detalle a la parte del código. El programa va a constar, desde luego, tenemos la clase program con main y he creado otra clase que es la clase que yo le he llamado empleado. Aquí la tenemos, class C empleado. Pero antes de entrar con detalle a los métodos que nosotros tenemos acá, quiero que observemos algo acerca de los atributos. Vamos a tener dos atributos de tipo doble, uno que se llama sueldo y otro que se llama impuesto. Pero vean que he hecho con el acceso. He colocado ambos con acceso privado. ¿Por qué los he colocado con acceso privado? Bueno, en primer lugar, para que nosotros podamos tener el data hiding de manera correcta. Y eso nos lleve, por consecuencia, a que podamos tener también una encapsulación correcta. De esta manera, la clase y los objetos que se generen a partir de esa clase van a ser mucho más seguros, ya que no vamos a poder tener riesgos de corrupción por parte del exterior o quien sea que los esté invocando. Es decir, solamente el mismo objeto va a poder tener acceso a ellos. Bueno, entonces los he colocado como privados y vamos a observar qué es lo que sucede si yo desde main intento acceder a alguno de sus atributos. Bueno, aquí tenemos a main, he creado una variable que se llama impuesto y estoy creando un objeto de tipo clase empleado. Aquí lo tenemos, empleado Juan es igual a new de empleado. Para poder solucionar esto, vamos a hacer uso de las funciones de interfase. Bueno, voy a comentar primero esto y vamos a regresar al código de la clase, ya que ahí es donde vamos a crear. ¿Qué es una función de interfaz? Bueno, en realidad una función de interfaz no es otra cosa más que un método. Recuerden que al tener el acceso privado, solamente el interior del objeto puede leer o puede modificar ese atributo en particular. Entonces nosotros vamos a crear un método y a partir de ese método, de forma indirecta, el exterior va a poder leer o va a poder modificar a ese atributo. Eso es lo que consiste una función de interfaz. Entonces yo aquí estoy creando dos funciones de interfaz. Tengo la función setSueldo para que el exterior meta información al interior del objeto y tengo la función getSueldo para que el objeto pueda regresar o pueda mandar información al exterior. Ahora bien, acá vamos a tener entonces dos tipos de funciones de interfase, unas que nos permiten meter información y otras que nos van a permitir sacar información. Cuando nosotros estamos metiendo información a partir de una función de interfase, es lo que nosotros conocemos como un setter, o simplemente le ponemos el nombre set y luego colocamos como parte del nombre también la propiedad a la que se está referenciando. Entonces, para meter información vamos a utilizar un setter, un set, y para poder leer información del objeto vamos a utilizar un getter o un get. Esta es la forma como nosotros vamos a tener nuestras funciones de interfase. Obviamente no es por regla que tenga que llevar el set o tenga que llevar el get. Simplemente lo colocamos porque es más fácil identificar de esa manera cuál de esas funciones nos sirve para colocar información y cuál de ellas nos está sirviendo para que nosotros podamos leer información. A este tipo de funciones de interfase, bueno, también se les conoce como accessors. Entonces los accessors también son métodos que nos van a permitir ya sea tener acceso para colocar información al objeto o tener acceso para leer información del objeto. Entonces todo esto está relacionado acá. Nuestra función de interfaz nos sirve para colocar o leer información, también se le conoce como accessors. Si vamos a meter información al objeto, es un setter, colocamos el set. Si vamos a leer información del objeto, es un getter y colocamos el get. Ahora vamos a checar el código un poco más a fondo.
Observemos primero el setter. Ok, bueno, este es mi método, se llama setSueldo, no está regresando nada a quien lo haya invocado y el acceso es público. Tiene que ser acceso público porque obviamente necesitamos que el exterior pueda invocar a este método para de esa manera poder modificar el valor que tenemos acá. Entonces vamos a necesitar también de un parámetro, en este caso es double y le estoy llamando yo pSueldo. Generalmente lo que yo hago de manera particular, y esto no es una regla de C Sharp, es algo que yo hago, es que nombro a mis parámetros con la letra P al inicio y luego coloco el nombre del atributo al cual me estoy referenciando. Entonces tengo pSueldo para saber que es el parámetro de sueldo y ya en el interior del método, bueno, simplemente estoy asignando pSueldo a sueldo y de esta forma, bueno, aquella información que me mandó el exterior ya queda guardada dentro del sueldo, pero queda guardada por medio de un mecanismo que es controlado por el objeto. Luego vamos a observar qué está funcionando aquí en getSueldo. Bueno, también creo mi método tiene que tener acceso público para que el exterior pueda pedir la información, va a regresar un doble y tengo aquí el nombre que es getSueldo. ¿Cómo saco entonces la información de sueldo al exterior? Bueno, simplemente hago un return de sueldo y ya con eso nosotros mandamos al exterior el valor contenido adentro del atributo sueldo. Ahora, esto de los getters y los setters son las funciones de interfase, no forzosamente nosotros tenemos que tener pues un get y un set para cada uno de los atributos. Es decir, podemos tener atributos que únicamente requieran de set, otros atributos que requieran únicamente de get y otros atributos que requieran de get y set para poder funcionar correctamente en el contexto de nuestro programa. Entonces, por ejemplo, impuesto, yo no necesito que el exterior me modifique o que me indique cuál es el valor de impuesto. Es un valor que se va a calcular internamente dentro de la clase. Entonces, bueno, simplemente voy a crear nada más un get, es decir, lo único que le interesa al exterior acerca de impuestos es obtener la información, pero no colocarlo. Por lo tanto, únicamente creo un accessor de tipo get para impuesto. Aquí lo tenemos, public double get impuesto, y entonces lo que hago en el interior de esto es simplemente hacer un return de impuesto. Muy bien. Ahora, si regresamos a la parte de main, vamos a ver cómo lo estamos utilizando. Aquí yo tengo a Juan yo le estoy indicando que quiero colocarle un sueldo, entonces Juan.setSueldo 10.500.50. Estoy invocando el método muestra. Bueno, este método es muy sencillo, simplemente nos imprime el estado del objeto. Aquí lo tenemos, imprime sueldo, imprime impuesto. Luego está invocando otro método que en un momento vamos a ver, que se le calcula impuesto. Entonces, acá vamos a hacer uso del get para impuesto. Entonces tengo mi variable impuesto y pongo impuestos igual a Juan.getImpuesto. Entonces del objeto Juan nosotros invocamos el método getImpuesto, el cual nos regresa el valor de la variable impuesto de ese objeto en particular y eso es asignado a impuesto que pertenece a main. Entonces de esta manera estamos obteniendo información del objeto y la estamos guardando en una variable de main para que main pueda hacer uso de esa información según le convenga. ¿Qué es lo que hace main? Bueno, main simplemente está imprimiendo el impuesto, nos pone el impuesto es tal impuesto. Y aquí estoy llevando a cabo otra invocación al método muestra de Juan. Muy bien, vamos a checar otro concepto y es el concepto de mutator o mutador. ¿Qué es lo que hace el mutator? El mutator no es otra cosa más que un método que al llevar a cabo alguna acción va a cambiar el estado interno del objeto. Recuerden que el estado del objeto son los valores que tienen los atributos en un momento en particular del tiempo. Entonces, el mutator lo que hace es simplemente un método, lleva a cabo algunos cálculos y dentro de esos cálculos hace que los atributos, ya sea uno o varios, cambien de valor y con eso cambia el estado del objeto. Aquí he creado un mutator muy sencillo. Recuerden que esto lo hago muy sencillo para que el concepto quede claro y no nos perdamos en código complejo. Entonces, el mutator se va a llamar calcula impuesto. Es un método común y corriente. El acceso del mutator, bueno,
va a ser público, aquí lo tenemos public, y tengo acá el tipo de retorno que es void. Bueno, podemos tener métodos que nos cambien también la parte de los valores de los atributos que sean privados. Entonces, bueno, ahí no se preocupen. En este caso estoy haciendo el acceso público para que nosotros podamos desde main invocarlo. ¿Qué es lo que está haciendo calcula impuesto? Simplemente nos está calculando el impuesto multiplicando sueldo por 0.16 y eso lo está asignando al atributo impuesto. Entonces, después de que calcula impuesto ha llevado a cabo su trabajo, el estado del objeto ha cambiado. Bueno, vamos a comprobar todo esto que tenemos acá. Aquí tenemos a main y vamos a ejecutar la aplicación para ver cómo está funcionando esto. Entonces, invoco y vamos a ir checando. Bueno, tengo aquí una variable impuesto que pertenece a main. Estamos creando el objeto Juan. Ha sido creado. A Juan le colocamos el sueldo gracias a este setter. Recuerden que el setter es un accessor y le estamos poniendo 10.500.50 y luego hacemos Juan.muestra. Aquí tenemos la primera impresión, es decir, el primer Juan.muestra. Tenemos sueldo es igual a 10.500.5, impuesto es igual a 0. ¿Por qué impuesto igual a 0? Porque impuesto no ha sido calculado. No hemos todavía llevado a cabo la parte de calcular eso. Ok, ya con esto hemos comprobado que nuestra función de interfase, ese setter para sueldo, ha funcionado correctamente. Ahora, después invoco Juan.calculaImpuesto, que es un mutator, es decir, nos va a cambiar el estado interno del objeto al calcular el impuesto. Acá no se ve nada todavía. ¿Por qué? Porque el mutator no lleva a cabo ninguna impresión. Bueno, entonces hemos calculado el impuesto. Obtenemos el impuesto calculado y lo guardamos en la variable impuesto que pertenece a main. Entonces hacemos impuestos igual a Juan.getImpuesto. Entonces ese valor de impuesto que existe dentro de Juan es mandado al exterior gracias a la función de interfase getImpuesto, que es un getter. Entonces toma ese valor, lo manda al exterior y ese valor cae aquí en impuesto. Entonces ya tenemos el valor de impuesto que tiene el objeto Juan. Ahora llevamos a cabo la impresión desde main de el valor de impuesto que hemos obtenido por el getter. El impuesto es tal impuesto. Y aquí lo tenemos. El impuesto es 1680.08. Por último, llevamos a cabo una invocación al método muestra de Juan, pues para ver o constatar que el estado interno del objeto ha cambiado después de haber hecho uso del mutator calcula impuesto. Entonces es la última impresión que tenemos acá. Sueldo es igual a 10.500.5, impuesto es igual a 1680.08. Y con esto hemos visto cómo funcionan pues los getters, los setters, que son como tales accessors o funciones de interfase, si así le desean llamar, y también cómo funciona el mutator.